¿Qué tal? Mi nombre es Milton Verdugo Roblero, estudiante de la Universidad CNCI con la matrícula AL059257. En este video vamos a ver algunas preguntas de la materia procesos de manufactura y materiales. eh, es una serie de preguntas de lo que a lo largo hemos visto durante estas semanas. La primera pregunta que vamos a mencionar es la siguiente. ¿Cómo se genera la viruta? La viruta es un fragmento de material residual con forma de lámina curvada o espiral que es extraído mediante un cepillo u otras herramientas de corte, tales como brocas, cuchillos de torno, fresas, etc. Al realizar trabajos de cepillado, devastación o presión sobre la madera o metales. Pasemos rápidamente a la siguiente pregunta. Vamos a ver cuáles son los tipos de virutas y en qué consiste. Número 1, la viruta continua. La viruta continua suele surgir o cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. Número 2, la viruta de borde acumulado. Este tipo de viruta consiste en capas del material de la pieza maquinada depositadas gradualmente sobre la herramienta. Vamos a ver el número 3, la viruta escalonada o segmentada. Este tipo de viruta es semicontinua y tiene zonas de alta o baja formación para corte. Veamos la viruta descontinua. La viruta descontinua consiste en segmentos que se pueden permanecer de forma fija o floja entre sí. Por lo general se forman bajo las siguientes condiciones. Número 1, materiales frágiles en la pieza. Número 2, materiales de la pieza que contienen inclusiones o impurezas duras. Número 3, velocidades de corte muy bajas o muy altas. Número 4, grandes profundidades de corte. Número 5, falta de fluido en corte eficaz. Veamos rápidamente lo que es viruta en forma de rizos. Este tipo de virutas se desarrollan en la curvatura al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman de aceros blancos, cobre, plomo, estaño y algunos materiales plásticos. Muy bien, dejemos tantito lo que son las preguntas de las virutas y pasemos a lo siguiente. ¿Cuáles son las condiciones para elegir los datos de cortes correctos? Las condiciones son sobre todo la calidad. Número 1, la calidad de la superficie, la geometría de la herramienta de corte, muy importante, el tipo del filo de la herramienta. Esas son las consideraciones para elegir un corte correcto. ¿Por qué son necesarias la fuerza y la potencia? Se deben conocer la fuerza y la potencia ejercida para cada una de las herramientas. Esto con el objetivo de determinar si son adecuadas para la operación al realizar el tipo de materiales a trabajar. Eso nunca se debe de omitir. ¿Qué es el acero? El acero es una relación de hierro y carbono en un porcentaje. Este último elemento variable entre el 0,8% y el 2% en masa de su composición. Pasemos a lo siguiente, la pregunta: ¿qué es la resistencia al desgaste? Miren, cuando las dos superficies se deslizan la una con la otra, el material es removido por ambas superficies. Cuando el cargo es bajo, se quitan granos individuales de metal. Este es el fenómeno de la fricción. Si el cargo entre las dos superficies es elevado, se quitan agregados de granos. ¿Por qué el acero al carbono es considerado el metal más duro del mundo? Es una pregunta, puede ser un dato curioso, pero es una pregunta importante. Es el material más utilizado en la construcción, en la ingeniería mecánica y en otras industrias, debido a las muchas variaciones y niveles de calidad que puede adoptar el acero. No existe un valor de dureza uniforme. ¿Qué es el tratamiento térmico?
El tratamiento térmico es un proceso controlado que utiliza para modificar la microestructura de materiales como metales y aleaciones para aportar propiedades beneficiosas, mayor dureza superficial, resistencia a la temperatura, ductibilidad y fortaleza para la vida útil de un componente. Bien, hemos visto aquí algunas preguntas. ¿En qué se aplica el revenido? El revenido es un tratamiento térmico a baja temperatura que se realiza normalmente después de un proceso del temple neutro, temple doble, la carbonatación en la atmósfera, carbonituración o temple por inducción o con el objeto de alcanzar la proporción de dureza y resistencia deseada. Veamos rápidamente qué es la cementación. La cementación es un tratamiento termoquímico que consiste en carburar una capa superficial de una pieza de acero rodeándola de un producto carburante y calentarla a una temperatura adecuada mediante difusión, modificado o composición impregnada a la superficie y sometiéndola a un tratamiento térmico, a un temple, un revenido, quedando la pieza en buena tenacidad en el núcleo con mucha dureza superficial. Pasemos rápidamente a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la cianuración? La cianuración se puede considerar como un tratamiento intermedio entre la cementación y la nitruración, ya que el endurecimiento se consigue por la acción combinada entre el carbono y el nitrógeno a una temperatura determinada. Mira, rápidamente, cuando se requiere obtener una superficie dura y resistente al desgaste, se realiza a una temperatura por encima de la crítica del corazón de la pieza. Fíjense, a 750 grados centígrados y 950 grados centígrados aproximadamente. Esto se introduce la pieza en una solución que generalmente consta del cianuro sólido con cloruro de sodio y carbonato de sodio. Realmente el enfriamiento se hará directamente en la inmersión al salir del baño del cianuro, y con esto nosotros podemos obtener una profundidad en una superficie templada uniforme a 0.25 milímetros o a una hora. Hemos hasta este momento contestado algunas preguntas importantes, claves de lo que hemos venido viendo durante estas semanas en la clase. Realmente hemos visto los procesos de manufactura y los materiales desde el inicio de la primera clase. Vimos qué tipos de manufactura tenemos, el tipo de proceso que lleva cada material, y con esto podemos nosotros comprender el proceso de un material desde su inicio hasta su manufactura. Esto es muy importante para conocer el origen de cada una de lo que nosotros podemos ver en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces desconocemos su origen, y con lo que hemos visto durante esta clase hemos podido entender que todo lleva un proceso, y no un proceso simple, sino un proceso profundo, detallado, con mucho proceso en los materiales para obtener una manufactura obviamente excelente, en la que todo el mundo busca y obviamente para poder introducir los productos en el mercado, productos de calidad bien manufacturados, cada uno de los materiales.